Bueno, listo. De nuevo, buenos días para todos. Espero que se encuentren muy bien en el día de hoy. Este ya es como nuestro segundo encuentro en esta pequeño momento de nivelación para lo que será pues como lo que son los cursos de preuniversitario para la Universidad de Antioquia. Entonces, vamos a estar pues más o menos una horita y media mirando pues algunos elementos de razonamiento lógico. Vamos a continuar con lo que veníamos viendo ayer. Habíamos hablado sobre que el examen de admisión, si bien tiene bastantes temas, hay algunos que son primordiales. Habíamos dicho, por ejemplo, que los temas como aritmética, la parte de fracciones, esquemas de proporcionalidad, entre otros, son temas que siempre van a estar presentes en el examen y que son los que deberíamos estar siempre repasando, y veíamos que también habían algunos temas como ya un poco más secundarios que de vez en cuando aparecían y que eran igualmente importantes precisamente tenerlos en cuenta, y que por último habían algunos que rara vez de pronto ya aparecían en el examen, pero sin embargo pues era importante también tener conocimiento sobre los mismos. ¿Cierto? Hablamos pues que estos cursos pues son importantes porque estos temas no son fáciles de encontrar, o no por lo menos en la forma que los presenta el examen de la universidad, porque la forma en que redactan los ejercicios, por cómo presentan la información y cómo se pide solucionar los ejercicios, hace que no sean tan comunes, que son ejercicios más de razonamiento matemático, razonamiento lógico matemático. Entonces, ese tipo de bibliografía no es tan común, no es tan sencilla de conseguir, y por lo menos no una que agrupe todo lo que conlleva el examen. O sea, uno sí encuentra de pronto alguno que otro tema suelto, pero no lo vas a encontrar todo de manera compacta. Entonces, encontrar la información es importante para poder estudiar precisamente para ese tipo de examen. Entonces, por eso este tipo de cursos son muy importantes, porque te van a brindar esa información compacta, resumida, organizada, y te va a dar muchas estrategias de solución. ¿Listo? Entonces, lo que estamos viendo son algunos de esos temas que vemos que son complejos, que no son tan sencillos de encontrar, y estamos dando como algunas pautas para resolver. Listo, eso es lo que estamos haciendo pues como en esos pequeños encuentros. Entonces la idea es que aprovechemos estos espacios. ¿Listo? Bueno, también le quería comentar que a partir de estos encuentros, la administración de Instruimos ha decidido regalar 4 becas. Listo, vamos a regalar 4 becas. 2 de ellas son full, son completas, y otras 2 van a ser medias becas. Listo. Para acceder a esas becas, simplemente es asistir a partir de la próxima semana a los encuentros que vamos a seguir realizando. Entre más participen o pues más asistan, van a tener más posibilidades de acceder pues, a una de esas 4 becas. Entonces, lo único que tienen que hacer es a partir de la próxima semana asistir, y se les pondrá en el chat un formulario de Google donde simplemente debemos poner nuestro nombre para verificar como la asistencia del día. Entonces, entre las personas que más asistan, se rifarán esas 4 becas. ¿Listo? Y eso lo estaremos publicado en la página principal de Instruimos. Ahí estarán las personas que ganarían la beca, y igualmente pues se les contactaría por medio del teléfono pues que se les pide ahí en la información. Entonces, bien sea que ya esté usted matriculado en Instruimos, esa beca simplemente se la puedes obsequiar a algún conocido, a alguien pues que necesite pues también del curso. ¿Listo? Entonces, para que se animen a seguir con nosotros, y que también le comuniquen a sus allegados, a amigos que de pronto estén interesados en acceder pues como a nuestros cursos, para que se vayan vinculando. Recuerden que estas semanas esta participación es totalmente gratuita, no hay que pagar por estas actividades.
Entonces, cualquier persona puede ingresar, poner sus daticos y entre los que asistan, entonces estaremos rifando esas 4 becas, 2 completas y 2 medias becas, tanto para los cursos presenciales como para los cursos virtuales que tenemos para este año. ¿Listo? Entonces, ahí está un poquito como la información. Vamos entonces a compartir nuestra pantalla y vamos a comenzar con nuestras actividades. Listo. Perfecto. Entonces, vamos a retomar, vamos a mirar más ejercicios similares a lo que se presentan en los exámenes de admisión. Hoy la única diferencia es que ya también he puesto opciones de respuesta. Listo. Hemos puesto las opciones. El día de ayer las dejamos abiertas sin opciones de respuesta. El día de hoy ya las tenemos pues con sus opciones. Las opciones en los ejercicios de la universidad a veces facilitan encontrar la respuesta correcta, ¿no es cierto? Pero también es bueno saber que uno tiene ciertas herramientas para no depender solamente de tener las opciones de respuesta, sino que uno también sea capaz de llegar a la respuesta por métodos tradicionales. Pero cuando tengamos opciones, también a veces podemos recurrir a utilizar estas para encontrar la respuesta correcta. Entonces, sin más dilación, vamos a empezar con nuestro primer ejercicio del día. Entonces, aquí nos dicen lo siguiente. Hallen la suma de cifras de R. Y R es igual a la multiplicación entre 10 elevado a la 30 más 1 y 10 elevado a la 30 menos 1. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto suman todas las cifras del resultado de hacer toda esta operación? Entonces, ¿qué debemos hacer aquí? Deberíamos encontrar el resultado de esta operación, que es un número que va a ser bastante grande, y luego de eso tenemos que sumar sus cifras. Entonces, lo que les decía respecto a este tipo de ejercicio, cuando sabemos que el resultado va a ser un número muy grande, quiere decir que de alguna u otra forma debe haber una forma fácil de sumar esas cifras. No va a ser sumar una por una todas las cifras de forma manual, sino que va a haber una forma más sencilla de realizar esa operación. Listo, estos ejercicios siempre están pensados para que tengan una forma rápida de encontrar el resultado. Listo. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es hallar el resultado de esta operación. Entonces, vamos a intentar encontrar ese resultado. Entonces, la operación que tenemos aquí es la siguiente. Entonces, tenemos 10 elevado a la 30. A eso se le suma 1. Y todo esto va a estar multiplicado por 10 elevado a la 30, pero en este caso con menos 1. Entonces vamos a encontrar el resultado de esa operación. Bueno, entonces aquí lo primero que debemos intentar identificar es qué tipo de situación tenemos. Es una multiplicación entre dos expresiones muy similares, ¿cierto? Una es 10 a la 30 más 1 y la otra es 10 a la 30 menos 1. Esto que vemos aquí es un caso de diferencia, ¿cierto? Diferencia de cuadrados. Si recordamos la diferencia de cuadrados, generalmente en el colegio nos la han escrito así, A2 menos B2. La diferencia de cuadrados se puede factorizar como A más B por A menos B. ¿Listo? Esto es lo que conocemos como una diferencia de cuadrados. Entonces, cuando nosotros tenemos en un paréntesis
dos cantidades que se suman y en el otro paréntesis las mismas dos cantidades, pero que se restan, estamos ante un caso de diferencia de cuadrados. Entonces, eso es precisamente lo que nosotros tenemos aquí en este lado de la derecha. Tenemos un paréntesis donde tenemos dos términos que se suman y en el otro paréntesis tenemos los dos mismos términos, pero que se restan. Entonces, lo que nos dice la diferencia cuadrada es que yo puedo escribir el cuadrado del primer número menos el cuadrado del segundo número. Entonces, el cuadrado del primer número sería coger el 10 elevado a 30 y elevarlo al cuadrado. ¿Listo? Y eso restarle el segundo número, que en este caso es el 1, elevado al cuadrado. ¿Listo? Muy bien. Entonces, aquí ya tenemos la diferencia de cuadrados, ese caso pues, de factorización. Entonces, aquí, en esta parte de 10 elevado a 30 elevado a la 2, tenemos un caso de potenciación, donde tenemos un exponente elevado a otro exponente. Cuando tenemos eso, recordemos que ponemos la misma base, que sería 10, y simplemente multiplicamos los dos exponentes. Sería 30 multiplicado entre 2, sería 60. O sea que vamos a tener por aquí 60. Y por aquí menos 1 elevado a cualquier potencia nos da el mismo valor, el mismo 1. ¿Listo? Bueno, entonces, como vemos, ya tenemos este resultado. Ahora, resulta y sucede que si nosotros vemos, tenemos un 10 elevado a la 60. O sea que este numerito, por ejemplo, cuando nosotros tenemos un 10 elevado a la 2, es lo mismo que tener 10 por 10, que es 100. O sea, tenemos dos ceros, ¿cierto? Y cuando tenemos un 10 elevado a la 3, tenemos un 1 seguido de 3 ceros, o sea, 1000. O sea que si seguimos esa secuencia, tendríamos que en el caso de 10 elevado a la 60, tendríamos un 1 seguido de muchos ceros, que en este caso tendríamos un total de 60 ceros. Y a esos 60 ceros luego viene esta resta, ¿cierto? O sea que es un 1 seguido de 60 ceros. Entonces, a esa cantidad que es bastante grande, debemos restarle 1. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros le restamos 1 a estas cantidades? Por ejemplo, cuando tenemos 100 menos 1. 100 menos 1 es simplemente 99. O sea que nos quedamos con un número de 2 dígitos. ¿Y qué pasa cuando a 1000 le resto 1? Me quedo con 999. O sea, con un número de 3 dígitos. Entonces, cuando yo hago esta resta, vamos a obtener un número 999 y así sucesivamente. Eso se va a convertir en puros 9. ¿Y cuántos 9 vamos a tener? Un total de 69. ¿Listo? ¿Por qué? Porque aquí recuerden que eran 60 ceros y el 1. Pero al restarle menos 1 queda simplemente 60 veces el número 9. O sea que es un número de 60 dígitos donde todos ellos son el número 9. ¿Listo? Entonces, cuando a nosotros nos piden hacer la suma de las cifras de esta cantidad, que es el resultado que obtenemos, es simplemente sumar 60 veces el número 9. Entonces, para sumar 60 veces el número 9, que es lo que vamos a hacer, vamos a hallar la suma. Esa suma va a ser simplemente coger el 9 y sumarla 60 veces, pero para hacer esa suma simplemente podemos multiplicar por 60, ¿no es cierto? Entonces, haciendo esa multiplicación, tendríamos 9 por 60, 540. Entonces, el resultado de sumar todos esos 69 es 540 en total. Entonces, como vemos aquí, nuestra respuesta habría sido la opción B, ¿cierto? Entonces, miren todo lo que incluye un ejercicio como este. El conocimiento inicial de ¿qué? De la parte de una diferencia de cuadrados. Luego, tener propiedades de la potenciación. Y luego, saber que al restar esta unidad, me va a quedar solamente esto seguido de puros 9, ¿cierto?
Y luego, por último, una forma sencilla de hacer la suma de todos esos dígitos 9. Entonces, miren que son cosas sencillas por separado, cada una de ellas por separado es más o menos sencilla. De pronto, la que a uno se le puede olvidar un poco más es la parte de la diferencia de cuadrados, que es algo que uno no practica todos los días. No todo el mundo recuerda que eso es un caso de diferencia de cuadrados. Pero a partir de ahí para abajo, todos son casos sencillos pues, de propiedades aritméticas. El problema es que vienen en secuencia, uno tras otro, y no es tan sencillo de abordar un ejercicio de eso si no tenemos suficiente experiencia. ¿Cierto? Bueno, por aquí en el chat veo que John Felipe nos pregunta buenos días, una pregunta, ¿se puede acceder a las clases grabadas después? Sí, claro. Cada día estamos grabando la sesión, esa sesión va a quedar en la página principal de Instruimos. ¿Listo? La página principal de Instruimos, www.instruimos.com. Ahí en la primera pantalla vamos a tener el enlace con las sesiones grabadas. ¿Listo? Para que el que quiera simplemente mirar lo que hicimos en la clase, por ejemplo, de ayer, lo pueda también mirar, no hay ningún problema. Lo mismo nos pregunta por aquí Herbert, entonces yo creo que ya con eso respondemos. Recuerden que estamos mirando el chat por si tienen alguna inquietud, si necesitan pues como que resolvamos alguna inquietud. Bueno, vamos entonces a continuar. Entonces aquí claro pues el procedimiento no son cosas demasiado raras, todo lo hemos visto en el colegio, lo más rarito fue la parte de la diferencia pues, de cuadrados. De resto, lo otro más o menos es un procedimiento estándar. Recuerden, esto es para hacerlo en 3 minutos en un examen de admisión, ¿cierto? Entonces, el tiempo para hacer esta operación está bien. Lo que uno no puede hacer en el examen es empezar a experimentar. O sea, yo no sé cómo se hace esto. Me voy a poner a inventar. El que inventa con esto, sinceramente, ahí se va a quedar todo el tiempo, ¿cierto? O sea, que de entrada son ejercicios que uno ya tiene que tener pericia, tiene que tener experiencia, tiene que haber conocido ejercicios de estos para más o menos saber por dónde arrancar y tener pues como la ruta de solución del ejercicio. No es de la noche a la mañana, pero se puede resolver. Bueno, vamos a continuar entonces con el siguiente ejercicio. Muy bien. Entonces, aquí tenemos nuestro segundo ejercicio. Vamos a comenzar a leerlo. Un momentico. Listo, muy bien. Entonces, vamos a leerlo, vamos a ver qué nos dice este ejercicio. Nos dice, punto número 2. Para envasar 15.000 litros de aceite, se disponen botellas de medio litro, 1 litro y 5 litros. Ahora nos dicen, por cada botella de 5 litros, hay 10 de 1 litro y hay 20 de medio litro. Resulta que al terminar de envasar el aceite, no sobró ninguna botella vacía, o sea, todas las que tenía se llenaron. La pregunta es, ¿cuántas botellas había en total? Y aquí tenemos pues nuestras opciones de respuesta. ¿Listo? Entonces, si retomamos, nos decían, para envasar 15.000 litros de aceite, listo. Pues tenemos esos 15.000 litros de aceite y los vamos a embotellar en 3 tipos de botellas. La primera nos dice que es de medio litro de capacidad, la segunda es de 1 litro de capacidad y la tercera es de 5 litros de capacidad. Y luego nos dan una distribución. Entonces vamos a mirar cómo es esa distribución. Entonces, aquí tenemos este diagramita para que lo entendamos mejor. ¿Listo? Entonces, aquí nos dicen, bueno, tengo esos 15.000 litros de aceite y yo los puedo envasar en estos 3 tipos de botella. Las de medio litro, las de 1 litro y las de 5 litros. Pero nos dicen, por cada botella de 5 litros, resulta que voy a tener 10 de 1 litro y voy a tener 20 de medio litro. Pero en ningún momento sé cuántas hay de cada una. Entonces, por eso es que inicialmente vamos a poner que
de las botellas de 5 litros vamos a tener X cantidad de botellas. Es como si dijera voy a tener 20 o voy a tener 30. Esto es una cantidad cualquiera, pero que no conocemos. Entonces, por eso le ponemos nuestra incógnita, X. Pero nos dicen que por cada botella de litro, o sea, por cada X, hay 10 de un litro. Entonces, la cantidad de botellas de un litro es 10 veces la de 5 litros. Entonces, por eso es que ponemos 10X, porque la palabra veces indica multiplicar, ¿cierto? Entonces, 10 veces es multiplicar por 10 a la cantidad de botellas de 5 litros. Y luego nos dicen, y 20 de medio litro. Ah, entonces, la cantidad de botellas de medio litro es 20 veces la cantidad de botellas de 5 litros. Por eso, entonces, se multiplica por 20 a la X. ¿Listo? Entonces, esta sería, ¿qué? La cantidad de botellas que hay en total para empacar o para envasar, perdón, todos estos 15.000 litros de aceite. Entonces, esto que tenemos aquí, esta partecita de acá, es el número de botellas. ¿Listo? Número de botellitas. El número de botellas, entonces, será este 20X, este 10X y este X que tenemos aquí. ¿Listo? Entonces, yo lo que tengo que hacer es empezar a sumar todo este aceite, estos 15.000 litros, donde yo sé que, por ejemplo, tengo que encontrar cuántos litros de aceite envaso en las botellas de 5 litros. Entonces, para hacer eso, basta con multiplicar la cantidad de botellas por su capacidad. En otras palabras, por ejemplo, si yo tuviera dos de estas botellas, dos botellas de 5 litros, ¿cuánto aceite tendría ahí? Pues tendría dos botellas por 5, 2 por 5, 10, tendría 10 litros. Entonces, la multiplicación entre el número de botellas y su capacidad nos da la cantidad de litros de aceite que tenemos ahí. Entonces, por eso aquí se multiplicaría la capacidad por el número de botellas. ¿Listo? Entonces, aquí simplemente sería multiplicar 5 por X, que es 5X. Lo mismo en esta de acá, porque sería la capacidad, que es 1, por el número de botellas, que es 10. Entonces sería 1 por 10X. Y lo mismo en esta de acá, sería la capacidad, que es medio litro, por el número de botellas, que es 20 veces X. ¿Listo? Entonces, haciendo esa multiplicación, aquí tenemos que un medio por 20 nos da simplemente 10. Aquí sería 1 por 10, 10X, ¿cierto? Y aquí sería 5X simplemente. Bueno, muy bien. Entonces, resulta que esto que tenemos aquí sería la cantidad de aceite que vamos a tener. Entonces, si lo organizamos, tendríamos lo siguiente. Tendríamos que esos 15.000 litros de leche, perdón, de aceite, 15.000 litros de aceite, están simplemente distribuidos de esta manera, ¿cierto? Están distribuidos como medio litro multiplicado por la cantidad de botellas que habíamos dicho que era 20X. ¿Listo? Más las botellas de un litro, que es su capacidad, que sería 1, ¿cierto? Multiplicado por el número de botellas, que es 10X. Más la capacidad de este, que es 5, multiplicado por el número de botellas, que es X. Listo. Entonces, esta parte es la cantidad de aceite y aquí también estamos obteniendo la cantidad de aceite. Entonces, si hacemos toda esa operación, entonces obtendríamos lo siguiente. Entonces, sería 15.000 es igual, aquí habíamos dicho, un medio por 20 es 10X, más 1 por 10, 10X, más 5 por X, 5X, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, ahí ya tendríamos
que sumar esta parte de la derecha, tendría 10 más 5 son 25x. En este lado. En este seguiríamos teniendo los mismos 15.000. Bueno, ahora simplemente debemos despejar el valor de nuestra X, ¿cierto? Ahí tenemos que despejar el valor de nuestra X, para eso pasamos ese 25 a dividir. Entonces, sería 100, aquí serían los 15.000 litros dividido entre 25. Y eso nos va a dar igual a X. Haciendo esa división, nos debería dar que X es igual a 600, ¿no es cierto? O sea que la X es igual a 600 botellas, ¿cierto? Son 600 botellas. Entonces, lo que tenemos que mirar es cuántas botellas tenemos en total. Eso es lo que nos piden. ¿Cuántas botellas hay en total? Pero hasta el momento solamente encontramos X. Pero X, cuidado, X no es el total de botellas. X es simplemente lo que nombramos aquí, miren. X es el número de botellas de 5 litros. Pero el número de botellas de 1 litro es 10 veces esa cantidad. Y las botellas de medio litro es 20 veces esa cantidad. O sea que si sumamos esta partecita aquí, si sumáramos el total de botellas, haciendo esta suma tendríamos 20 más 10, 30 más 1, 31x. Este es el total de botellas, 31x. Entonces, si x es 600, entonces 31x, que es el total de botellas, es igual a 600 multiplicado por 31, simplemente. Y eso nos debería dar la cantidad de 18.600. ¿Listo? Y este finalmente ya es el número total de botellas que fueron utilizadas para envasar los 15.000 litros de leche. Entonces, si vamos a nuestras opciones de respuesta, vemos que aquí nuestra opción de respuesta sería la B. ¿Listo? Entonces, ahí está la respuesta correcta. Entonces, miren que es un ejercicio donde tiene ciertos elementos, sobre todo de las ecuaciones. Aquí estamos empleando principalmente métodos de ecuaciones para resolver el ejercicio. ¿Listo? ¿Se puede llegar a ser un poquito más corto? Claro, pero ya eso es en la medida de las habilidades y la agilidad que tenga cada uno de nosotros, ¿cierto? Digamos que no es lo mismo hacer un procedimiento para explicárselo a ustedes, donde quiero que entiendan cada elemento de forma suficiente, ¿cierto? Y otra cosa es hacer el ejercicio para mí. Cuando es para mí, yo ya lo puedo resumir de una forma más adecuada porque yo puedo ya saltar datos, hay cositas de operaciones que las puedo saltar porque las puedo resumir. Entonces lo hago más rápido porque, claro, para el examen uno necesita hacerlo con mayor rapidez. Pero al principio, mientras estamos en ese proceso de aprendizaje, es necesario hacer el paso a paso, ¿cierto? El paso a paso, ver de dónde sale cada cosa. Y en la medida que ya entendemos este procedimiento, ya vamos optimizándolo. Y optimizar es ir resumiendo pasos, saltando algunos pasos que son muy sencillos y llegar directamente a las conclusiones. ¿Listo? Entonces, todo eso lleva un tiempo, todo eso lleva un proceso. Y para eso es que es importante los cursos de preuniversitario, para que nosotros podamos ir desde estas operaciones que son correctas, que están bien, pero que no son tan eficientes para resolver necesariamente el ejercicio. Hay que aprender a resumir ciertos pasos, hacerlo un poquito más eficiente para que nos rinda el tiempo en el examen. Recuerden, 3 minutos por ejercicio. 3 minutos es lo que debemos proyectar para cada ejercicio de razonamiento, un poquito más, un poquito menos, dependiendo pues del ejercicio que tenga. ¿Listo? Entonces ahí está el resumen de nuestro segundo ejercicio. Vamos a pasar ahora al tercero. Bueno, a ver. Listo, muy bien.
Aquí tenemos entonces nuestro tercer ejercicio. Creo que quedó un poquito cortito, pero bueno, ahí está bien, ahí se entiende. Un poquito mal cortado, pero bueno, no hay problema. Vamos a ver si hay algo por aquí en el chat. Recuerden que si tienen alguna pregunta por medio del chat de la videoconferencia, ahí me pueden escribir. Yo voy revisando si hay alguna inquietud. Bueno, muy bien, chicos. Entonces sigamos. Vamos a mirar este tercer ejercicio. Usted nos dice, sobre un estante se pueden colocar 24 libros de razonamiento matemático y 20 libros de razonamiento verbal. O también se puede hacer con 36 libros de razonamiento matemático y 15 libros de razonamiento verbal. La pregunta es, ¿cuántos de razonamiento matemática únicamente entrarían en el estante? ¿Listo? En otras palabras, miren, tengo un estante que tiene una cantidad de espacio limitado, eso es lo que nos están diciendo. Entonces, háganse cuenta que es una repisa. Es una repisa y una repisa tiene cierto tamaño, ¿cierto? No puede ser más grande, sino que es el tamaño que tiene. Entonces, en esa repisa, si organizo estos libros, que son de razonamiento matemático y de razonamiento verbal, me dicen que me caben o 24 de razonamiento matemático con 20 de razonamiento verbal, o también puedo hacerlo con 36 libros de razonamiento matemático y 15 libros de razonamiento verbal. O sea, que me dan dos opciones de ubicar los libros de forma pues que quede la estantería completamente llena. ¿Listo? Entonces, en otras palabras, es como si tuviéramos por aquí, ¿cierto? O sea, intentar como más o menos analizarlo. Si tenemos por aquí nuestra estantería, esto, digamos, tenemos esta repisa. Entonces me dicen, bueno, esta repisa usted la puede separar en 24 libros, por aquí, 24 libros de razonamiento matemático. En esta partecita ubico 24 de razonamiento matemático. Y en la parte de la derecha ubicamos 20 de razonamiento verbal. Pero también puedes ubicarlos con 36 de razonamiento matemático, o sea que hasta aquí irían con 36 de razonamiento matemático y 15 libros en este pedacito de razonamiento verbal. ¿Listo? Entonces son dos formas de llenar esa estantería. Eso es lo que nos dicen ahí. Entonces, de cierta forma, como es la misma estantería, quiere decir que de cierta forma esto me da como una igualdad entre estas cantidades. O sea, que yo puedo decir que para nosotros es lo mismo tener 24 de razonamiento matemático más 20 de razonamiento verbal, y eso sería igual a tener 36 de razonamiento matemático y 15 de razonamiento verbal. ¿Listo? Esa sería la igualdad que manejamos ahí. Entonces, aquí podemos hacer una transposición de términos, ¿cierto? Pasar a restar, ¿cierto? Entonces, en este lado, por ejemplo, pasaría 20 razonamiento verbal menos 15 de razonamiento verbal y 5 de razonamiento verbal. ¿Listo? En la parte de la izquierda. Estos 20 de aquí los resté con estos 15 que vienen de la derecha. Entonces, 20 menos 15 nos da 5. Y en el lado de razonamiento matemático, aquí tenemos 36 y en este tenemos 24, entonces sería 36 menos 24 nos va a dar 12. Entonces, en este lado tendríamos 12 de razonamiento matemático. Entonces, aquí tenemos una equivalencia entre, digamos, el tamaño de estos libros, que 5 libros de razonamiento verbal equivalen a 12 libros de razonamiento matemático. ¿Listo? Entonces, esa es una pequeña equivalencia. Bueno, ahora, la pregunta es, si yo quiero únicamente llenar nuestro estante con libros de razonamiento matemático,
Listo, chicos, qué pena. Había como una falla en la conexión, pero que se retome. Ahí ya estamos bien. Listo. Bueno, entonces decíamos, ya lo que queremos es que esta estantería esté llena únicamente de libros de qué? De razonamiento matemático. Únicamente de razonamiento matemático. O sea, que no tenga razonamiento verbal. Entonces, ¿qué podemos hacer para hacer eso? Entonces, podemos reemplazar libros de razonamiento verbal por libros de razonamiento matemático. Entonces, por ejemplo, aquí, nosotros tenemos en esa estantería, ¿cierto? Lo que decíamos ahorita, que aquí nos caben 36 libros de razonamiento matemático. Pero estos 15 libros de razonamiento verbal los voy a reemplazar por libros de razonamiento matemático. Y aquí lo que vemos es que por cada 5 libros de razonamiento verbal vamos a tener 12 de razonamiento matemático, pero yo necesito reemplazar son estos 15. Entonces, ¿qué hago? Pues simplemente para igualar esos 15 podemos multiplicar por 3 a ambos lados. Entonces, si multiplico por 3, sería 3 por 5, nos va a dar 15 de razonamiento verbal. Y en el otro lado va a ser también multiplicar por 3, sería 12 por 3, 36 de razonamiento matemático. Entonces lo que vemos es que 15 libros de razonamiento verbal los puedo reemplazar por 36 de razonamiento matemático. Entonces estos de aquí, estos 15, los voy a poder reemplazar por 36 de razonamiento matemático. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ya toda la estantería la llené únicamente con libros de razonamiento matemático. Tenemos un total de 36 más 36, eso nos va a dar un total de 72 libros de razonamiento matemático. O sea que aquí, llenando solamente con libros de razonamiento matemático, sería un total de 72. Listo. Pues por aquí tenemos una pregunta, a ver, nos dicen, profe, disculpe la molestia, pero estoy intentando buscar en qué lugar de la plataforma se encuentran las grabaciones. Todavía no las han montado, si no estoy mal. La grabación del día de ayer todavía no la han montado, porque eso hay que dictarla un poquito, y apenas hasta ayer hicimos la grabación, pero yo creo que de pronto en el transcurso del día la puedan tener ya montada. Y si no, pues a partir del lunes debería estar con seguridad. Listo, eso es un proceso un poquito demoradito porque tienen que editarla, no es simplemente montar la grabación y ya, sino que tienen que subirla a YouTube y esperar pues que quede publicada, etcétera, etcétera. Listo, entonces no se preocupen, yo creo que ya a partir del lunes debería estar pues como la primera del día de ayer e incluso es posible que esté también la del día de hoy. Bueno, listo, entonces aclarada esa pequeña duda, vamos a continuar. Entonces, aquí, bueno, ya quedó claro más o menos el ejercicio número 3. Bueno, por aquí vamos a pasar a nuestro ejercicio número 4. A ver. Está muy bien. Entonces, vamos a leer qué nos dicen por acá. Bueno, leyendo nuestro ejercicio, vamos a cambiar un poquito el color de este puntero. Vamos a ponerlo rojito. Listo. Bueno, entonces nos dicen, tenemos dos depósitos que contienen 2.587 y 1.850 litros de agua. Y nos dicen que con una bomba se traslada del primero de esos depósitos al segundo 4 litros por cada segundo. La pregunta es, ¿después de cuánto tiempo uno de ellos contendrá el doble de litros que el otro? ¿Cuál de ellos? El segundo recipiente, porque es el que le estamos agregando líquido. Listo, entonces vamos a mirar. Pues para entender mejor la situación, vamos a tener por aquí nuestro pequeño diagrama. Verlo por aquí más cerquita. Listo. Entonces, miren, básicamente nos están diciendo esto. A ver, tenemos nuestros dos depósitos, ¿no es cierto? El primero es de la izquierda que tiene
2.587 litros. Esto es lo que tiene inicialmente. Y el segundo, el que tenemos a la derecha, inicialmente tiene 1.850 litros. Listo, de agua. Pero a partir de este momento vamos a comenzar a arrojar líquido de este primer depósito al segundo. Listo, estamos sacando con una bomba líquido del primero y lo vamos a echar en el segundo. ¿Cuánto vamos a echar? Aquí nos dicen 4 litros por cada segundo. Entonces, en un segundo, 4 litros. En 2 segundos, 8 litros. En 3 segundos, 12 litros y así sucesivamente. Pero como no sé cuántos segundos voy a hacer eso, entonces por eso a X lo vamos a llamar el tiempo que necesito para duplicar la cantidad de volumen. ¿Listo? Entonces X significa la cantidad de tiempo que va a pasar para llegar a la situación que me pide. ¿Listo? Entonces por eso decimos que en el primer depósito que tengo 2.587 voy a sacar 4 litros por cada segundo que pase. Y cada segundo que va a pasar es X. Entonces le voy a quitar 4 por X. Pero esos 4 litros que saco del primer recipiente, los voy a ir agregando en el segundo. Entonces por eso aquí los estamos sumando. Aquí al segundo, cada segundo le voy a sumar 4 litros. ¿Listo? Bueno, entonces ya más o menos entendemos la situación. Tengo este líquido y le voy a sacar 4 litros cada segundo. Y en este tenemos esta cantidad y cada segundo le voy a echar 4. ¿Listo? Pero recordemos que por aquí nos dan una condición. Después de cuánto tiempo uno contendrá el doble de litros que el otro. O sea, ¿cuánto se va a demorar este segundo recipiente, el de la derecha, para que tenga el doble de líquido que tiene el primero? O sea, para que este sea el doble del de acá. Entonces, vamos precisamente a hacer una ecuación. Listo, ahí vamos a necesitar una ecuación para que este tenga el doble de lo que va a tener el de acá. Entonces, hasta el momento tenemos en el recipiente de la izquierda, tenemos 2.000, en el de la izquierda tenemos 2.587. Y le estamos quitando 4 litros cada segundo. Y en la derecha tenemos 1.850 y le estamos agregando 4 litros cada segundo. Pero en ese momento los dos recipientes no tienen la misma cantidad de líquido, ¿cierto? No tienen la misma cantidad, entonces todavía no puedo poner una igualdad. Pero me dicen, después de cuánto tiempo, uno, o sea, el de la derecha, contendrá el doble de litros que el otro. O sea, el de la derecha, por decir algo, el de la derecha que tuviera, digamos, 2.000 litros y que el de la izquierda tenga 1.000. Es algo como eso. Entonces, para eso tenemos que tener en cuenta que este segundo recipiente, este primero, va a tener la mitad de este. A ver, es como si este quedara con 1.000, es un ejemplo, si este quedara con 1.000 litros y que este quedara con 2.000 litros. Es más o menos así, ¿cierto? ¿Cuándo ocurrirá esto? Cuando pasen X segundos. Pero esto no es una igualdad. Entonces, para poder que esto quede igual, ¿qué tengo que hacer? Al primero, que es el que queda con más poquito, tengo que multiplicarlo por 2. Porque claro, 2 por 1.000 nos va a dar 2.000. Entonces se forma la igualdad. Esto es un ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, lo que vamos a hacer es que simplemente a este primer recipiente, que es lo que tenemos aquí, lo multiplicaremos por 2 y ya eso nos garantizará que se forma la igualdad. Listo, con eso se formará nuestra igualdad. Entonces, esto es simplemente un ejemplo para que sepamos por qué agregamos ese 2. Entonces, ya con eso, vamos a borrar esta partecita aquí para que no nos estorbe. Entonces, ya basta con resolver simplemente esa ecuación y despejar el valor de X para encontrar el tiempo que tiene que transcurrir para que se dé esa igualdad. Bueno, entonces, haciendo esa operación,
tendríamos lo siguiente. Entonces, aquí tenemos que multiplicar por 2. Entonces, hay que multiplicar 2.587 por 2, ¿cierto? Que sería 2.587 por 2. Eso nos debe dar 5.174. Entonces, en este lado tenemos. Listo. Entonces decíamos que por aquí nos quedan 5.174. 5.174. Listo. Y luego multiplicamos 2 por menos 4, sería menos 8x. Listo. En el otro lado simplemente tenemos 1.850 y tenemos más 4x. Bueno, entonces, ahora que hacemos la transposición de términos, este 1.850 va a ir al otro lado a restar. Entonces, vamos a restar, sería 5.174 menos 1.850. Eso nos va a dar 3.324 en este lado. 1.324. Y en el otro lado también hacemos la transposición de términos. Aquí tenemos 4x y este menos 8x pasa al otro lado a sumar, sería 8 más 4, 2. Entonces vamos a pasarlo a dividir. Entonces, dividiendo 3.324 entre 12, 1.324 entre 12, obtenemos 277. ¿Listo? Entonces, 277 es igual a X. ¿Y qué es ese 277? Segundos. Son los segundos que tienen que pasar para que el recipiente de la derecha tenga el doble de litros que el de la izquierda. Bueno, pero como vemos, la respuesta no está dada en segundos, sino que está dada en minutos y segundos. Entonces aquí tendríamos que hacer nuestra división entre 60, ¿no es cierto? Para poder pasarlo a minutos. Entonces, simplemente aquí hacemos nuestra división entre 60 y nos debería dar alrededor de 277 entre 60. Eso nos debería dar aproximadamente 4 minutos y nos van a sobrar obviamente unos segundos. Si no estoy mal, van a ser 37 segundos. ¿Listo? Haciendo pues la división normalmente. No me va a tener mucho en la división, simplemente es ese procedimiento para pasar de segundos a minutos. Bueno, me dicen que se está entrecortando un poquito el internet. Bueno, ahí ya son situaciones un poquito ajenas a mi manejo. Es simplemente la estabilidad pues, del internet. Estamos aquí, estamos pues desde la oficina principal de Instruimos. Cualquier cosita hay que echarle la culpa a UNE, ¿no es cierto? A Tigo UNE, que es el proveedor de servicios. Entonces, ellos son los que manejan pues la red. Esperemos que no se nos caiga mucho, que no esté como muy entrecortada la llamada, pero recuerden que igual la grabación queda ahí completita, por si necesitan cualquier cosita, o si necesitan que repita alguna cosita de los procedimientos, me dicen y no hay ningún problema, para eso estamos aquí. Listo, chicos. Bueno, entonces aquí estamos con este punto número 4. ¿Cómo vamos? Vamos bien, ¿cierto? Ahí entonces tenemos nuestro punto número 4, chicos. Vamos entonces a continuar con otro. Con alguien por aquí. Vamos a mirar entonces este ejercicio número 5.
¿Qué nos dice este ejercicio número 5? Vamos a leerlo aquí. Nos dice, se lanza 3 dados simultáneamente. Vamos a arrojar 3 dados simultáneamente. Y nos dicen que el triple del resultado del primer dado, más el doble del resultado del segundo dado, más el resultado del tercer dado, nos van a sumar 10. Entonces, la pregunta es, ¿cuántos posibles resultados pudieron darse? Listo. Entonces, ¿cómo podemos empezar a analizar esta situación? Pues, vamos a ver. Entonces, sabemos que tenemos 3 dados. Listo. Tenemos 3 dados. Y cada uno de ellos tiene un resultado. El primero, digamos que va a tener un resultado X, es un número X. El segundo va a tener un resultado Y. Y el tercero va a tener un resultado Z, ¿cierto? Que puede ser un número del 1 al 6, ¿no es cierto? Un dado solamente nos da resultados entre el 1 y el 6. Pero nos dicen que el triple del resultado del primer dado, el triple es multiplicar por 3. Entonces sería 3X. Más el doble del resultado del segundo. Entonces, más 2 veces el resultado del segundo dado, que sería 2 veces Y. Más el resultado del tercer dado, que simplemente sería Z. Eso nos da como resultado 10. ¿Listo? Entonces uno diría, bueno, es una ecuación. Sí, pero ¿cuál es el problema de esta ecuación? El problema de esta ecuación es que tiene 3 incógnitas y solo tenemos una ecuación. ¿Listo? Entonces, para resolver ecuaciones, generalmente tenemos que tener por cada incógnita una ecuación. O sea, por cada incógnita que hay en el ejercicio debo tener una ecuación. O sea que en este caso, si tengo 3 incógnitas, yo debería tener 3 ecuaciones, pero como vemos, no tenemos 3 ecuaciones. Tenemos una sola. O sea que no hay un método, de cierta forma, numérico para poder encontrarlo, un método algebraico, perdón, para encontrar el resultado de cada una de estas variables. O sea, encontrar el valor de X, el de Y y el de Z. Pero lo que sí tenemos es una ventaja y es que X, Y y Z no pueden ser cualquier valor arbitrario, sino que no hay infinitas soluciones, solamente pueden ser valores entre el 1 y el 6. Y además una restricción que la suma tiene que ser 10 en estos casos. Entonces aquí lo más apropiado pues es intentar hacer como, de cierta forma, el tanteo. Ver qué valores puede tomar cada uno de esos números, ¿cierto? Y con eso intentar encontrar las posibles soluciones. Listo. Entonces, ¿qué puedo intentar hacer? Vamos a intentar poner, por ejemplo, los números más pequeños que podamos e intentar cuadrar de esa manera. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir que el valor más pequeño para la X fuera 1, ¿cierto? Y que para la Y también fuera 1. ¿Qué pasaría en ese caso? Entonces, si el valor más pequeño fuera 1 para la X, tendría 3 por 1, 3. Aquí me estaría dando 3 la suma. Aquí sería 2 por 1, 2. Entonces ya tendría 3 más 2, 5. O sea que Z sola podría ser el valor de 5. ¿Listo? ¿Por qué? Porque aquí sería 3 por 1, ¿cierto? 3 por 1. Aquí sería 2 por 1. Y aquí sería 5. Y ese resultado nos tiene que dar 10. O sea que este es un posible resultado. Que la X valga 1, que la Y valga 1 y que la Z valga 5. Y eso es encontrando los valores más pequeños que pueden tomar la X y la Y. Bueno, voy a seguir otra vez con 1. Y voy a aumentar un poquito la Y. Voy a decir que la Y valga 2. Entonces, si multiplico, aquí sería 3 por 1 y aquí sería 2 por 2, ¿cierto? ¿Cuánto nos da eso? 3 por 1, 3. Más 2 por 2, 4. Entonces, en ese caso, ¿qué tendría que pasar? Que la Z va a tener que ser 3. Entonces sería 3 por 1, 3. Más 2 por 2, 4. Y sería 7 más 3, 10. Ahí tendremos ese otro 10. Aquí ya llevamos dos resultados. Llevamos el de 1, 1, 5, el de 1, 2, 3.
Ahora voy a intentar otra vez con el 1 y ahora voy a aumentar este a 3. A ver si se puede. Entonces, haciendo la operación sería 3 por 1 aquí. Y aquí sería 2 por 3. Entonces sería 3 por 1, 3. Bien. 2 por 3, 6. Y 6 y 3, 9. O sea que en ese caso la z tendría que ser 1. Y con eso todavía tendríamos 10. O sea que esa otra configuración. Aquí tenemos la configuración 1, 3, 1. Ya hasta el momento llevamos 3 resultados. Pero ¿cuál es el problema? Que yo ya no puedo elevar más el número de acá. Ya Y no puede ser 4. ¿Por qué? Porque no me daría, ¿cierto? No me daría porque aquí sería 1 por 3, 3, y aquí sería 4 por 2, 8, ya se me pasa de 10. Entonces ya Y no puede subir más de ahí. O sea que ya el hecho de la X valga 1 ya no puede ser, ¿cierto? Ya agotamos toda esa posibilidad. Entonces puedo intentar ver si la X vale 2. Vamos a intentar mirando qué pasa si la X vale 2. Entonces sería 2. Si la X vale 2, entonces sería 3 por 2. Sería 6. Entonces, como es 6, ya se nos está yendo bastante alto. Entonces, aquí yo solamente creo que podría poner un 1, porque sería 2 veces 1. Entonces, miren, sería 3 por 2, 6, más 2 por 1, 2. Ya tendríamos un 8, ¿cierto? Entonces, aquí tendría que ser, para completar el 10, tendría que ser un 2, ¿cierto? Más 2. Y con eso ya completaríamos nuevamente el 10. ¿Listo? Entonces sería 3 por 2, 6. Más 2, 8. Más 2, 10. ¿Listo? Bueno. Ya no puedo elevar más la Y porque se nos pasaría. Sería demasiado. Porque sería 2 por 2, 4. Más 6, 10. O sea que no tendríamos Z. Z tendría que ser 0. Y no puede ser 0 el valor de la Z. Entonces no se puede dar. ¿Será que es posible que la X valga 3? Tampoco, porque sería 3 por 3, 9. Entonces uno de estos valores tendría que ser el 1 y el otro tendría que ser 0 y no se puede. O sea que, en último, estos son los únicos resultados que se pueden tener para obtener 10. Entonces sería 1, 1, 5, 1, 2, 3, 1, 3, 1 y 2, 1, 2. Entonces tenemos un total de 4 resultados posibles en esta situación. ¿Listo? Entonces, bien que aunque parece un ejercicio de ecuaciones, ¿cierto? Por el hecho pues, de esa forma del lenguaje, realmente termina siendo un ejercicio un poquito más de análisis de la situación, un poquito de tanteo para interpretar cómo se da esas posibilidades de encontrar la suma de 10. Bueno, listo chicos. Entonces, ahí tendríamos este quinto ejercicio. Vamos a mirar otro ejercicio más. Bueno, veamos el siguiente. Vamos a ir a este ejercicio número 6. Vamos a ver entonces qué nos dicen por acá. Entonces, este ya es un ejercicio de geometría. Recuerden que geometría es uno de los temas más importantes del examen y es uno de los temas que, entre comillas, puede ser un poquito más complicado porque generalmente no lo practicamos mucho. La geometría es uno de esos partes de la matemática que menos se están practicando. ¿Por qué? Pues porque no es tan necesario para nuestra vida cotidiana. O sea, usted puede pasar todo el día sin recurrir realmente a un procedimiento geométrico. Claro, usted identifica las figuras y algunas propiedades de la figura, pero no es relevante para su diario vivir, ¿cierto? Entonces es algo que uno no practica demasiado. Entonces se olvida mucho y además de tener todas esas propiedades geométricas, también tiene muchas operaciones
para poder encontrar ciertos resultados. Entonces, la geometría es una parte de la matemática que conlleva mucho aprendizaje, mucha práctica, y es fijo en el examen y caen muchos puntos de geometría. Generalmente pueden ser 4 o 5 ejercicios de geometría. Entonces, es un tema importante que debemos siempre, siempre tener presente. Entonces empezamos a analizar este ejercicio. A ver qué nos dice. Dice, una sala tiene 3 metros más de largo que de ancho. Si el largo fuese 3 metros más de lo que es y el ancho fuese 2 metros menos, la superficie del piso sería exactamente la misma. O sea, tendríamos las mismas áreas. Entonces la pregunta es, haya el área de dicha superficie. Vamos a encontrar cuál sería el área de esta superficie. Bueno, entonces, para ayudarnos con eso, aquí vamos a tener nuestro, nuestro pequeño diagrama, ¿cierto? Ya un poquito más fácil de analizar. Entonces, aquí tenemos, entonces, inicialmente tenemos un terreno que nos dice, pues, que es rectangular, que tiene largo y ancho. Entonces, no sabemos realmente las medidas de uno o del otro. No me dicen cuál es el largo, no me dicen cuál es el ancho. Lo único que me dicen es que una zona tiene 3 metros más de largo que de ancho. Entonces, voy a llamar a X el ancho, ¿cierto? El ancho original de esa superficie va a ser X. Entonces, cuando nos dicen que la sala tiene 3 metros más de largo, es que va a tener el ancho más 3 metros, por decir algo. Si el ancho fuera 10 metros, entonces el largo sería 10 más 3, 13, ¿cierto? Muy bien. Entonces, esta sería la primera superficie que nos dan ahí. Pero luego nos dicen, si el largo, que es la horizontal, fuese 3 metros más de lo que es, en este momento es X más 3, pero si fuera 3 más de lo que es, ya no sería más 3, sino que sería más 6 en total. Entonces sería X más 6. Y el ancho fuese 2 metros menos, entonces si el ancho originalmente es X, si fuera 2 metros menos, entonces habría que restarle esos 2 metros. Si fuera 10, entonces sería 10 menos 2, sería 8, ¿cierto? Como ejemplo. Entonces, esta sería la nueva superficie. Pero resulta que la superficie de la izquierda y la superficie de la derecha nos dicen en el ejercicio que tienen la misma área. El área de la izquierda es idéntica al área de la derecha. ¿Que tiene una forma diferente? Sí. Pero en cuestión de superficie, cuestión de área, los dos tienen exactamente la misma. Entonces, nos piden hallar dicha área. ¿Cuál es el área de estas dos figuras? Bueno, entonces nos vamos a aprovechar de que las dos superficies tienen igual área para formar una igualdad y simplemente voy a encontrar el área de estas figuras. Recuerden que en un cuadrilátero, en especial esto, que son rectángulos, su área es la multiplicación entre la base y la altura, o el largo por el ancho, ¿cierto? Entonces, si multiplico largo por ancho, obtengo el área. Entonces, vamos a hacer esa operación. ¿Listo? Entonces, para el primer rectángulo del área sería la multiplicación del largo. ¿Cuál es el largo? X más 3, ¿cierto? X más 3. Ese sería el largo. Y ese largo lo voy a multiplicar por el ancho, pero el ancho vale X. ¿Listo? Ese sería el área del primero. Ahora, el área del segundo, entonces es la multiplicación del largo, que es X más 6. Entonces tenemos X más 6 por acá. Y se multiplica con el ancho, pero el ancho aquí es X menos 2. Sería X menos 2. Y resulta que esta multiplicación nos da el área de la izquierda y del rectángulo de la derecha. Pero como nos dicen que las dos áreas son iguales, entonces quiere decir que esto se forma una igualdad de área, ¿cierto? Entonces, ya para encontrar el área de cualquiera de ellos, basta con encontrar el valor de X, que sería el ancho de nuestro primer rectángulo. Entonces vamos a hacer aquí la operación. Recuerden que para multiplicar aquí multiplicamos la X por los dos valores en el paréntesis. Entonces sería X por X, X al cuadrado. Y luego X por 3 sería más 3X. En el otro lado tendríamos X por X, X al cuadrado.
Listo, ahora más por menos nos da menos, sería x por 2, 2x. Luego vamos a multiplicar 6, sería más por más da más, 6 por x, 6x. Y finalmente, más por menos da menos, 6 por 2, 12. Listo. Aquí podemos cancelar el x cuadrado con el x cuadrado. Y nos va a quedar por el momento 3x aquí, igual a menos 2x más 6x, nos va a dar 4x. Menos 12. Vamos a hacer nuestra transposición de términos. El 12 lo va a pasar a la izquierda. Y aquí a la derecha vamos a hacer la resta. Sería 4x menos 3x, nos va a dar simplemente x. O sea, que acabamos de encontrar que el ancho de esta figura es 12. Y como el largo es 3 metros más, sería 12 más 3, 15. O sea que el área de nuestro rectángulo va a ser simplemente la multiplicación de 12 por 15. Y multiplicando precisamente ese 12 por 15 nos va a dar 180 metros cuadrados. ¿Listo? Entonces, con eso nuestra respuesta sería esta opción, la opción B, ¿cierto? Bueno, entonces, como ven, es un ejercicio que conjuga elementos de álgebra, porque aquí estamos utilizando operaciones algebraicas, un despeje de ecuaciones, pero también utilizando recursos de la geometría, encontrando el área, ¿cierto?, de un rectángulo en este caso. Entonces, son ejercicios mixtos que conllevan múltiples operaciones y múltiples conocimientos. Bueno, chicos, muy bien. A ver si hay alguna pregunta. Ah, bueno, por aquí en el chat nos ponen ya precisamente la grabación del día de ayer. Ya la tienen por aquí en YouTube. Entonces, ahí está el enlace, chicos. Ahí lo pueden consultar para que puedan mirar la grabación del día de ayer. Ya está ahí subida en YouTube. Si se van a YouTube y buscan la página de Instruimos, el canal de Instruimos, ahí también entonces ya debería estar ubicado. O sea, una forma de recordarlo. Si no tenemos el enlace, es simplemente ir a YouTube, buscar el canal de Instruimos, y ahí están todos los videos pues, que tenemos hasta el momento. Entonces, pues, obviamente este es el video más reciente, entonces ahí van a poder también consultarlo. ¿Listo? Bueno, muy bien. Vamos a continuar entonces, vamos a ir a nuestro ejercicio número 7. Ejercicio número 7. Por aquí. Vamos entonces a empezar a leerlo por aquí. Entonces vamos a leer nuestro ejercicio. Nos dicen, Juana se dirige desde su casa a la academia en bicicleta, empleando un tiempo de 30 minutos. Para volver, aumenta su rapidez inicial en 4 metros por minuto. O sea, si ya lleva una velocidad, la va a aumentar unos 4 metros por minuto más. Y en este caso, claro, como va más rápido, se va a demorar 6 minutos menos. O sea, si antes se demoraba 30, ahora se demora 6 minutos menos, o sea, se va a demorar 30 menos 6, se va a demorar 24 minutos en hacer el recorrido de regreso. ¿Listo? Entonces la pregunta es, ¿cuál es el espacio que recorrió en total? Bueno, entonces, para analizar esto, vamos a recurrir por aquí a nuestro diagrama para que se entienda un poquito mejor la situación. Como está planteada nuestra situación y va a ser más fácil de analizar. Bueno, entonces, por aquí nos dicen que esta es Juana, ¿cierto? Y ella tiene una velocidad. En este momento no sabemos cuál es esa velocidad. Es una velocidad que vamos a llamar X. Entonces, esa es la velocidad con que ella va desde su casa a la academia. Entonces, con esa velocidad, ella tarda 30 minutos en cubrir esa distancia que vamos a llamar T. D es la distancia que separa a su casa de la academia. Listo.
Pero cuando ella se va a regresar, lo va a hacer con una velocidad mayor, 4 metros por minuto más que antes. Listo, o sea que va a tener la velocidad de antes más otros 4 metros por minuto. Por decir algo, si ella antes iba a 20 metros por minuto, ya lo va a hacer a 24 metros por minuto. Ese es un ejemplo. Pero haciéndolo a una mayor velocidad, me voy a tardar menos tiempo, 6 minutos menos. O sea que va a ser 30 menos 6, 24 minutos para hacer todo el recorrido de regreso. Pero aquí hay una cosa. La distancia que recorre a la ida es la misma distancia que recorre al regreso, ¿cierto? O sea que la distancia de ida y la distancia de regreso son exactamente la misma. Es la única cosa que es idéntica en las dos situaciones. Pero sí varía la velocidad en la ida y el tiempo que se demora y varía con respecto a la velocidad y el tiempo a la hora de devolverse. Pero la distancia es la misma. Entonces, este es un ejercicio que llamamos de móviles. Listo, es un ejercicio de móviles, es un ejercicio que pertenece a lo que conocemos como esquemas de proporcionalidad. Listo. ¿Por qué? Porque como vemos, a mayor velocidad, menos tiempo me demoro. Entonces, es una relación inversamente proporcional. Entonces, todas esas relaciones directas o inversas las llamamos esquemas de proporcionalidad y en particular a este tipo de ejercicios los llamamos ejercicios de móviles porque son objetos en movimiento. Entonces, generalmente se resuelven con proporciones o utilizando una formulita muy sencilla, como la de la rapidez. Listo. La rapidez o la velocidad, pues, conocemos nosotros, sabemos que la velocidad sencillamente es igual a lo siguiente. La velocidad la podemos interpretar como la distancia sobre el tiempo. ¿Listo? Entonces, velocidad o rapidez, en este caso, es igual a la distancia o el espacio recorrido sobre el tiempo total empleado. ¿Listo? Y a partir de esta formulita de velocidad igual a la distancia sobre el tiempo, yo puedo despejar cualquiera de las incógnitas. En este caso voy a despejar la distancia. ¿Cómo despejo la distancia? Pasando el tiempo a multiplicar. Entonces, distancia va a ser velocidad por tiempo. Entonces, con esta pequeña formulita voy a encontrar la distancia tanto de ida como de regreso. Entonces, la distancia a la ida, que lo voy a llamar de I, es igual a la velocidad que lleva cuando va, que es X, por el tiempo, que es 30 minutos, ¿cierto? Y la distancia de regreso, que la voy a llamar de R, es igual a la velocidad de regreso, que nos dicen aquí que es X más 4, multiplicado por el tiempo que me demoro en regresar, que en este caso es 24. Entonces, esta sería la distancia. La forma de encontrar la distancia es multiplicar velocidad por tiempo. Primera velocidad es X por 30 minutos y la segunda velocidad es X más 4 por 24 minutos. Pero resulta que habíamos dicho que la distancia a la ida es la misma distancia al regreso, o sea que la distancia I es la misma distancia R. O sea que estas dos expresiones las podemos igualar. Les vamos a igualar. Les vamos a decir que igualando las dos distancias, podemos decir que X por 30, o ya multiplicando aquí, que sería, bueno, vamos a dejarlo indicado por el momento, es igual a X más 24, perdón, X más 4, multiplicado por 24. ¿Listo? Muy bien. Entonces aquí multiplicando sería X por 30 es 30X. Hasta ahí no hay nada de dificultad. Y en este lo vamos a tener 24 por X, 24X, más 24 por 4, que sería 4 por 4, 16, va 1, 4 por 2, 8 y 1, 9, 96, ¿cierto?
Listo, entonces aquí tenemos el resultado de esa operación, ahora vamos a hacer la transposición de términos. Aquí tenemos 30x y esta 24 va a pasar a x igual a 96. Listo. Y aquí simplemente haciendo la división, sería 96 entre 6, nos debería dar que x es igual a ¿cuánto? A 16, ¿no es cierto? Entonces, x en este caso debería ser igual a 16 en total. ¿Y qué es ese 16? Ese 16 es la velocidad inicial. O sea, es una velocidad de 16 metros por segundo. Listo. Entonces, como ya sabemos cuál es la velocidad inicial, con eso puedo encontrar, ahora sí lo que me preguntan, que cuál es el espacio recorrido, o sea, cuál es la distancia. La distancia es igual a la velocidad, que aquí encontré que era 16, por el tiempo que utilicé a la ida. ¿Y cuánto tiempo me gasté yendo? 30 minutos. Entonces, multiplicando aquí, sería 3 por 6, 18, va una, 3 por una, 3 y una, 4, y agregamos nuestro C. ¿Y esto serían qué? En metros. Pero, ¿qué pasa? Ojo, esta es solamente la distancia de ida. ¿Cuánta distancia de la ida? 480 metros. Pero a nosotros nos preguntan cuál es el espacio que recorrió en total. Entonces, la distancia total recorrida es la distancia de ida y la de regreso, ¿cierto? Entonces, la distancia total simplemente va a ser esto multiplicado por 2. 2 por 480. Sería 2 por 0, 0, 2 por 8, 16, 1, 2 por 4, 8, 1, 9. 960 metros. O sea, que aquí tenemos nuestra opción, la A. Listo. Entonces, esto es un ejercicio de móviles. Esto es un ejercicio de móviles. Bueno, chicos. Entonces, aquí tenemos una gran variedad de ejercicios. Tenía, pues, por aquí de pronto unos ejercicios más. Aquí tengo otros 3 ejercicios, pero bueno, ya por tiempo, si no nos da como para completarlo, entonces, pues lo vamos a dejar así por el día de hoy. Listo, chicos. Entonces alcanzamos a hacer 7 ejercicios. Ayer habíamos hecho 9, hoy hicimos 7. Pero bueno, no siempre rinde lo mismo. Cada ejercicio pues tiene sus métodos diferentes. Hay unos más demorados, otros más corticos, pero bueno. La idea es llevarnos como una sensación de que los ejercicios que a veces nos ponen en el examen no son tan coquitos, ¿no es cierto? Ese es un ejercicio que uno vería mucho, por ejemplo, en una clase de física, ¿cierto? Cuando vemos movimiento de cuerpos. Pero es un ejercicio de esquemas de proporcionalidad, ¿cierto? Ejercicios que pueden caer en cualquier momento en un examen. De este tipo de ejercicios son muy comunes. Listo. Entonces, obviamente no es el único, hay cientos de tipos de ejercicio que tienen variaciones, que tienen diferentes cositas, entonces solamente estamos haciendo en estas jornadas una abrebocas para que más o menos conozcamos las potencialidades de todo lo que tenemos que abordar en estos cursos. Por eso el periodo del preuniversitario, que son casi 4 meses, eh, realmente a veces se hace incluso hasta cortito para todo lo que hay que ver, porque es que hay que hacer un repaso gigante de muchos elementos de las matemáticas que ustedes vieron en el colegio, por ejemplo, geometría que vemos ahorita. ¿Cómo resumir gran parte de la geometría que necesitamos para el examen en solamente 3, 4 clases que vemos la geometría? Entonces, todo eso hay que condensarlo. En muy poquito tiempo hay que repasarlo mucho, hay que tener mucha paciencia porque es muchas las temáticas que vamos a tener que abordar durante este curso. Entonces, chicos, la idea entonces es que se motiven, no que desfallezcan, o sea, no es tan complicado como uno lo ve, es simplemente de recordar muchos elementos, tener mucha paciencia, mucho cuidado, mucho ánimo, repasar bastante. Desde aquí en adelante ponerse mucho, mucho las pilas. Entonces recuerden que ya durante la próxima semana vamos a estar con la misma dinámica de socializando pues como ejercicios, pero ya a partir de la otra semana van a ser de ejercicios directamente de exámenes de admisión.
Por aquí me preguntan, profe, y yo le hago una pregunta, los que no tenemos esos conceptos tan claros que obviamente todos esos conceptos básicos los vamos a repasar en el curso. O sea, no hacer como hicimos hoy, solamente hacer ejercicios, no. Las clases son para repasar esos conceptos, ver cómo los vamos a aplicar para solucionar ejercicios, ¿cierto? Entonces, van a tener toda esa guía, desde repasar los elementos teóricos básicos y cómo los vamos a utilizar para resolver problemas. Entonces, eso es lo que vamos a intentar hacer ya en las clases, bien sea virtuales o presenciales. En los dos vamos a tener todo ese repaso de la teoría que necesitamos para resolver los problemas. Pero obviamente también tenemos que resolver muchos ejercicios en clase. Y eso es lo que vamos a estar haciendo pues como en estos pequeños encuentros, más o menos repasando cositas de la teoría muy brevemente, pero vinculándolo a ejercicios de exámenes de admisión. Entonces ya la otra semana van a estar con el profesor Francisco en razonamiento lógico y van a socializar, si no estoy mal, el examen del semestre anterior, o sea, el último examen de admisión, uno de los exámenes de la última aplicación. Entonces, los que ya hayan hecho ese examen de admisión van a encontrar que van a hacer los ejercicios que les pusieron precisamente en ese examen. Recuerden que hay varios exámenes porque son varias jornadas, pero es uno de tantos que van a socializar. ¿Listo? Entonces, para que no se pierdan esa socialización. Entonces, chicos, los dejo. Ahorita entonces ya viene el profesor Luis Eduardo, va a estar con ustedes ya este resto de la jornada con la parte de competencia lectora. Por mi parte, entonces les agradezco mucho su presencia el día de hoy, por su participación con las preguntas del chat. Y entonces les deseo mucha suerte para el resto del día. Cuídense mucho y que estén muy bien.